Terrorismo. Son actos de violencia armada contra la vida, la salud, la libertad de las personas, ejecutadas de un modo sistemático y planificado que tienden a crear una situación de inseguridad y de peligro colectivo, para alterar el orden constitucional o la organización jurídica del sistema democrático. Los factores psicológicos de las personas que incurren en el terrorismo mayormente convergen en la ignorancia, la decadencia y el bajo nivel educativo, y por una fuerte corriente filosófica que defender. Los ideales propuestos por sus jefes y superiores son su motivo de adoración, incluso ya que en su mayoría son fanáticos de sus ideales. Se estaba regresando a una democracia después de 12 años de dictadura, bajo el mando del general Juan Velasco Alvarado. Tal dictadura hizo una revolución a nivel social con reformas populares y nacionalistas, como la reforma agraria, pero en un contexto de privación de libertades. En 1975, Velasco sufrió de un aneurisma y terminó en silla de ruedas. El general Francisco Morales Bermúdez tuvo que tomar el mando y se encontró obligado a convocar a una asamblea constituyente en 1979 para así restablecer la democracia. Así, después de las elecciones, regresó como presidente en 1980 Fernando Belaúnde Terry. En esa época, Perú sufría de un choque de ideologías para liderar el país. Además, se podía notar una gran desigualdad social y pocos esfuerzos para desarrollar la educación, particularmente en zonas rurales. Una revolución del proletariado. Aquí, los campesinos, para destruir el viejo Estado, estaban en contra del imperialismo y de la burguesía, representada por los costeños, limeños principalmente, donde se encuentra en mayoría la élite del país. Notamos aquí la diferencia social y su desigualdad. Sendero Luminoso fue liderado por Abimael Guzmán Reynoso. Movimiento Revolucionario Túpac Amaru tuvo como líder a Víctor Polay Campos y Néstor Serpa Cartolini. Tuvo una ideología maoísta basada en el pensamiento Gonzalo, cuyo objetivo es destruir las instituciones democráticas y asumir el poder absoluto y autoritario maoísta. Era un grupo alzado en armas inspirado en la Revolución cubana al estilo catrista, que busca el poder para imponer un nuevo orden económico y social. No usaban uniforme y sus cabecillas no daban la cara, lo cual causaba la confusión a las autoridades sobre las personas que lo integraban, dando como consecuencia la muerte y captura de personas inocentes. A diferencia de Sendero Luminoso, ellos usaban un uniforme camuflado. De ese modo se les podía diferenciar de la población inocente. La quema pública de las ánforas y padrones electorales en el distrito de Chuschi a manos de militantes del Partido Comunista Peruano Sendero Luminoso fue el acto con el que se declaró la guerra al Estado y a la sociedad peruana. Este dio inicio al conflicto armado interno en nuestro país. La quema de ánforas y padrones electorales, en conjunto con la propaganda política y el robo de armas, solo fueron el inicio de acciones violentas que se transformaron en ataques armados a puestos de policías, como el de Vizcahuamán, asesinatos de autoridades locales, crímenes masivos contra comuneros y a lugares públicos con el objetivo de infundir terror en la población. Sendero Luminoso mata a 69 campesinos en la localidad de Lucanamarca, en represalia por no apoyar la lucha armada. Fue la mayor matanza de los rebeldes y cuya autoría se le atribuye y reconoce a Guzmán. En Lima, un grupo de berretistas atacó el puesto policial del distrito de Villa El Salvador, señalando que esta acción respondía a una decidida respuesta militar ante el abuso permanente, la agresión sistemática y los asesinatos que las fuerzas policiales y sus llenas, los sinchis, cometen a diario contra las demandas populares.
Los medios periodísticos de la época dieron una amplia cobertura a la aparición de un nuevo grupo subversivo. El MRTA colocó explosivos e incendió 3 locales del KFC, ubicados en ese entonces en las avenidas Javier Prado, Arequipa y Benavides. El miedo se apoderaba de los peruanos y numerosos empresarios salieron del país. El éxodo parecía inevitable y el Perú se desangraba a costa de bombas y asesinatos. Sendero Luminoso desató operativo de sabotaje contra la visita del mandatario argentino Raúl Alfonsín. Provocaron corte de fluido eléctrico en Lima y explosión de coche bomba en la Plaza de Armas, a pocos metros del Palacio de Gobierno, donde se encontraba cenando el presidente argentino. Posteriormente, otro coche bomba hizo explosión en el Palacio de Justicia e incendiaron las tiendas comerciales Scala, Todos y Oechle. Un coche bomba explotó en la zona de estacionamiento ubicada frente al Ministerio del Interior, tan solo a 72 horas de la transmisión del mando presidencial, y luego que se anunciara las nuevas medidas de vigilancia. Por otro lado, la Dirección contra el Terrorismo, DICORTE, de la Policía de Investigaciones del Perú, informó que se había capturado cerca de 10 sospechosos del atentado. Un comandante de Sendero Luminoso hizo estallar un coche bomba en la calle Tarata del distrito limeño de Miraflores. Ocasionó la muerte de 25 personas y 155 heridos. El objetivo de Sendero Luminoso era hacer explosionar el coche bomba contra las oficinas del Banco de Crédito, ubicadas en el cruce de Shell con Larco. Los 2 vehículos fueron hasta las inmediaciones del objetivo, pero un vigilante no los dejó aparcar ahí. Cambiaron el plan rápidamente y deciden aparcar el letal auto en la lateral cuadra 2 de la calle Tarata, donde se ubican 5 edificios residenciales. Los atacantes huyen inmediatamente en el auto Toyota y lo abandonan en la cuadra 6 del Arco. Un grupo armado de 14 miembros del MRTA, al mando de Néstor Serpa Cartolini, tomó la residencia del embajador japonés en Lima y capturó a 800 rehenes pertenecientes a los sectores más encumbrados de la vida política y económica peruana, siendo la última gran acción terrorista en la historia del Perú. El MRTA exigió como condición para liberar a los rehenes que el gobierno peruano, presidido en ese momento por Alberto Fujimori, liberara de las cárceles peruanas a 462 integrantes de este grupo subversivo, exigencia que fue rechazada por el gobierno. El hecho tuvo como desenlace el asalto de la embajada por fuerzas especiales del Ejército del Perú, en un operativo llamado por el ejército como Operación Chavín de Huántar, el 22 de abril de 1997, que duró 4 meses. Probablemente la noticia que ustedes van a escuchar enseguida es una de las noticias más esperadas del siglo. Esta noche, según versiones policiales, la DINCOTE capturó en Lima al principal enemigo del Perú, Abimael Guzmán Reynoso, el terrorista causante de la muerte de 25.000 personas y provocador de daños materiales que pasan los 20.000 millones de dólares. Se trata, señores, de una información esperada por la civilidad entera y que debe llenar de satisfacción al Perú entero. Repetimos, Abimael Guzmán ha sido capturado. Los detalles se los entregaremos. La noche del 12 de septiembre de 1992 fue el corolario de un trabajo que se había iniciado en marzo de 1990, con la creación del Grupo Especial de Inteligencia GEIN, al interior de la Dirección contra el Terrorismo de la Policía Nacional, cuyo director en ese entonces era el general Ketin Vidal. Con Benedicto Jiménez y Marco Miyashiro al mando de GEIN, se llevó a cabo un prolijo trabajo de inteligencia para llegar a la cúpula de la organización y a su líder, cuyo paradero era todavía un misterio, y se dudaba de su propia existencia ante rumores que hablaban de una enfermedad y hasta la muerte.
Una fotografía de 1982 de Guzmán Reynoso, joven y sin barba, era uno de los pocos registros confiables que tenía la Policía Nacional del cabecilla terrorista. En 1988, Guzmán Reynoso brindó una entrevista a El Diario, pero la autodenominada entrevista del siglo no brindó mayores pistas sobre él. Todo cambió el 31 de diciembre de 1991, cuando se allanó una vivienda en la urbanización Balconcillo, en el distrito de La Victoria, donde se encontraron 9 cajas de documentos y otros materiales, en una de las cuales se halló el famoso video Sorba el Griego, que registraba una reunión de la cúpula senderista. Los cabecillas de Sendero Luminoso ya no eran fantasmas, sus rostros salieron del anonimato y Gein dio un gran paso hacia su objetivo, la captura del camarada Gonzalo, quien en el video aparecía bailando junto a Elena Iparraguirre, su pareja sentimental y número 2 de la organización. Junto a la casa de Balconcillo, el 31 de diciembre de 1991, el GEIN intervino varias propiedades, entre ellas una vivienda ubicada en la calle Buenavista 265, en Chacarilla del Estanque, San Borja, donde se sospechaba que se escondía Guzmán Reynoso. Los policías del GEIN no lo encontraron allí, pero recogieron pruebas de su existencia. Los agentes comprobaron que la caja donde se encontraba el video Sorba el Griego fue trasladada junto a otras desde la vivienda de Buenavista. Disfrazados de mendigos, músicos, recogedores de basura, encuestadores o ambulantes, llegaron finalmente a identificar la guarida del sanguinario criminal. A las 20 horas con 40 minutos del sábado 12 de septiembre de 1992, se puso en marcha la Operación Victoria, que concluyó exitosamente con la captura de Abimael Guzmán en la casa de la calle 1, 459, en la urbanización Los Sauces, Surquillo. Fue detenido el 3 de febrero de 1989 en el Hotel de Turistas de Huancayo, junto con su pareja Rosaluz Padilla. Ambos estaban siendo sometidos a juicio. En el proceso se pedía 20 años de prisión para el cabecilla del MRTA por delitos de terrorismo, homicidio y secuestro. La madrugada del 9 de julio de 1990, el cabecilla del movimiento revolucionario Túpac Amaru Víctor Polay Campos huyó del penal Miguel Castro Castro en Canto Grande, junto a otros 47 MRTistas y su pareja. Entre los prófugos también figuraban Alberto Gálvez, financista de la organización, y Lucero Cumpa Miranda, encargada de la jefatura de las milicias y de los comandos subversivos. Esta fuga sin precedentes en la historia carcelaria del país se produjo a través de un túnel de concreto armado de unos 250 metros de largo, que conectaba el presidio con una vivienda aledaña. Todo había sido planeado al detalle. Los MRTistas compraron la casa desde donde partía el ducto subterráneo y realizaron los trabajos de excavación con cuidado profesional durante casi un año. Ya luego de la fuga, la policía encontró la instalación de un sistema eléctrico y de extractores de aire dentro del túnel, el cual tenía 1,5 metros de diámetro y alcanzaba 8 metros de profundidad. Al día siguiente del escandaloso escape, en las páginas de El Comercio se informaba que en la casa de donde fugaron los terroristas se encontraron varios walkie-talkies, linternas y la ropa que los fugitivos usaban en el penal. Estos se cambiaron ni bien cruzaron el túnel y huyeron en vehículos que los esperaban en los alrededores. La noticia causó un serio remesón político y social, pues el tema era grave. En ese momento, el país estaba inmerso en una guerra contrasubversiva, por lo que la fuga de MRTistas significaba un duro revés al Estado. Entre los cuestionamientos, se tenía que explicar cómo es que Polay Campos salió del Venusterio, donde se le había acondicionado una celda de seguridad, para llegar hasta el pabellón MRTista y así reunirse con los demás prófugos. Tuvo que haber pasado por lo menos 3 controles policiales. El tiempo y las investigaciones determinarían que miembros policiales encargados del resguardo fueron cómplices de la huida.
La recaptura de Polay recién se produjo casi 2 años después, el 9 de junio de 1992, en una residencia en el distrito de San Borja. Meses después, el Tribunal Sin Rostro lo condenó a cadena perpetua. Sin embargo, a fines del año 2001, tras la caída del gobierno fujimorista, el Tribunal Constitucional anuló la condena, entre otras que impuso el fuero militar a los subversivos acusados del delito de traición a la patria. En 2006, el proceso judicial llevado en el fuero civil determinó una pena de 32 años para Polay, que fue incrementada a 35 2 años después. Actualmente, Polay se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad de la base naval del Callao, donde también se encuentran recluidos Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso, y Vladimiro Montesinos.